Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, se escucha. Perfecto. Bueno, vamos admitiendo a la gente y ahora ya arrancamos, ¿sí? ¿Ven bien ahí, chicos, con la pantalla completa? Sí, se ve bien. Bueno, pero la chiquita es la que más está. Perfecto. Acuérdense de mutearse, chicos, así no se hace un ruido de ambiente. Bien, ahí estamos admitiendo gente. Bien. Perfecto. Bien. Bueno, vamos arrancando y los que vayan llegando los vamos admitiendo. La clase de hoy, chicos, es de eco transesofágico. La idea es un poco que vean de qué se trata esto, de qué se trata este tipo de estudio ecográfico, cuáles son las indicaciones principalmente, y que puedan ver algunas imágenes, algunas representaciones, algunos dibujos y algunas imágenes que tenemos en la clase, como para que vean un poco de qué se trata, ¿sí? La idea es que no se pierdan mucho. Y bueno, obviamente cualquier cosita me paran, me preguntan, ¿sí? Ahí terminamos de admitir. Así que bueno, largamos nomás. Cualquier cosita me paran, ¿sí? Que no pasa. Ahí está. Bueno, eco transesofágico. Acá tenemos graficado de qué se trata el eco transesofágico. Es una ecografía, ¿sí? Una ecocardiografía, como lo que venimos viendo, obviamente, pero a diferencia de hacerlo con un transductor apoyado en el tórax, ¿sí? Como hasta ahora venían viendo las imágenes. Esperen que admito. Ahí está. Lo vamos a hacer con un transductor que es endoscópico, ¿sí? Se hace una endoscopía, ¿sí? El transductor va por el esófago, ingresa, como se ve en este grafiquito, por la boca del paciente, ¿sí? Es como una manguera. Si alguno se ha hecho, bueno, una endoscopía para ver el estómago, o que se hizo famosa la videoendoscopía con la que tuvo ¿cómo se llama? La conductora esta del noticiero, bueno, que terminó en la desgracia, la pobre chica se murió, pero bueno, de la misma manera, ¿sí? Se entra por el esófago con un transductor. ¿Que por qué se hace esto? Fíjense la relación anatómica. Fíjense el esófago, por dónde pasa, y esta es el corazón, ¿sí? Fíjense lo cerquita que está el corazón del esófago, y si ustedes ven un esófago, digamos, la pieza anatómica, las paredes del esófago son muy finitas, es milimétrico, comparado. Entonces imagínense la distancia que hay entre un transductor y el corazón, donde tenemos solamente la interposición del esófago, comparado a un transductor que nosotros apoyamos en el tórax por afuera. La onda de ultrasonido tiene que atravesar piel, tejido celular subcutáneo, grasa, músculo, hueso, parte de pulmón que se interpone según las ventanas. Entonces, ¿por qué se busca este estudio transesofágico? Porque justamente tiene mucha mejor imagen, mucha mejor calidad de imagen, hay menos interferencia de estructuras entre el transductor y el objeto de estudio en este caso, que es el corazón. Entonces, bueno, acá está, este cuadradito está ampliado donde está, digamos, la punta de la sonda, que tendría los cristales piezoeléctricos como cualquier
transductor y lo cerquita que está el corazón. Entonces, bueno, ese es el concepto básico, o sea, es un estudio que lo vamos a hacer para tratar de mejorar la imagen, ¿sí? Esperen que admitimos. Entonces, bueno, a veces que tiene indicaciones precisas y a veces que lo hacemos cuando no podemos, a través de un eco común, de un eco transtorácico, arribar al diagnóstico que estamos buscando. Entonces, ¿qué se necesita? No es como el eco común que yo solo con el equipo y el paciente resuelvo el problema. Vamos a necesitar sí o sí alguien que nos asista, ¿sí? Una sonda especial que no está disponible en todos lados, una sonda muy cara, que es la sonda transesofágica. Obviamente tenemos que tener el monitoreo electrocardiográfico del paciente, el oxímetro de pulso para ver cómo está la saturación de oxígeno del paciente. ¿Por qué? Porque al paciente, obviamente este estudio se podría hacer con el paciente despierto, pero no es algo recomendable. Habitualmente se le hace una sedación, muchas veces se le puede hacer anestesia a estos pacientes, pero habitualmente se hace una sedación superficial, el paciente medio se lo duerme un poco como para que tolere, porque es muy, muy molesto. Si bien se hace anestesia local en la orofaringe para que el paciente no tenga reflejo de vómito, porque imagínense que esto es como una manguera que se tiene que tragar el paciente. Entonces, aparte de la anestesia local, que se hace con spray de lidocaína, al paciente generalmente se lo seda un poco con medicación endovenosa, es como una anestesia superficial. Entonces, como el paciente está medio dormido, con una manguera por la boca, obviamente tenemos que estar cuidando mucho la vía aérea, que el paciente no se aspire secreciones porque va a estar medio dormido, monitoreamos la oxigenación, monitoreamos el electrocardiograma, ¿sí? En situación ideal, monitoreo de presión arterial, habitualmente no es algo que se haga de rutina. Una vía venosa, ¿sí? Tanto para pasar medicación y como si el paciente se hipotensa, poder pasarle líquido como para que levante su presión arterial, y ante cualquier situación de emergencia, como es un estudio invasivo, que tiene una baja tasa de complicaciones, pero las puede haber, tiene que tener una vía siempre preparada para poder hacer drogas, lo que fuera. Oxígeno y equipo de reanimación, ¿sí? Así que fíjense que ya no es un simple consultorio donde yo tengo el ecógrafo y viene el paciente y se hace un eco. No, necesitas unas cuantas cosas. Generalmente son estudios que se hacen no en centros diagnósticos donde no haya internación, sino generalmente se hacen en clínicas, en hospitales. No en un policonsultorio, ¿sí? Entonces, bueno, habíamos visto un dibujito, esta es una foto de una sonda transesofágica para que vean. Esta es la manguera que se tiene que tragar el paciente, ¿sí? Obviamente al paciente hay que explicarle lo que le vamos a hacer, porque si no, imagínense que aparecemos con esto, sale corriendo y llorando. Y fíjense que esta sonda que el paciente, digamos, la parte esta de la imagen es la puntita de la sonda, ¿sí? Este sería nuestro transductor, donde están los cristales piezoeléctricos. Y después fíjense, esta parte de acá abajo es la ampliación de esto. Fíjense que tenemos unos botones y unas rueditas. Las ruedas, imagínense que el paciente se traga esta parte negra, que es la de la sonda. Y nosotros, a diferencia, o sea, lo que podemos hacer es introducir o retirar más la sonda como para ir posicionando más arriba en el esófago, más abajo en el esófago, o incluso llegar hasta el estómago. Pero no podemos mover la sonda como cuando movemos el transductor con nuestra mano, porque la sonda está dentro del paciente y lejos. Entonces, nosotros hay algunas cosas que sí podemos hacer, como es rotar la sonda con nuestras manos, que obviamente esto, si bien es flexible, tiene cierta rigidez, y yo giro con mis manos, digamos, de donde yo estoy agarrando, la sonda también gira. Y aparte, las rueditas lo que hacen es que la punta del transductor se mueva, ¿sí? Que la punta de la sonda se mueva. Puedo hacer que vaya hacia adelante y hacia atrás, ¿sí? Es decir, que se pegue a la pared anterior del esófago o que se separe y que se mueva un poco hacia los costados. Eso nos va a ayudar a nosotros cuando vemos que vamos perdiendo imagen, con estas rueditas podemos tratar de acomodar un poquito la sonda dentro del paciente. Y los botones lo que hacen es mover los grados, que ahora en unas diapos que sigue van a ver de qué se trata eso, ¿sí? Esperen que pasamos la diapositiva.
Esta es la diapositiva de la que les hablaba. Acá, bueno, como ven, tienen un corazón. Acá atrás, esto sería, digamos, como para que se imaginen, la sonda por donde viene, que está posicionada acá atrás del corazón. Y estos son todos los planos de corte que nosotros vamos a poder ir haciendo, que fíjense que para que nos ubiquemos, se habla de grados, ¿sí? Son los grados en los cuales yo voy a poder ir girando el plano de corte, de 0 a 180 grados. Esto sería lo equivalente a cuando yo en transtorácico roto el transductor, cuando lo giro. Como yo no puedo meterme adentro del esófago del paciente y girar, lo que tiene la sonda es la posibilidad de girar el plano de corte con esos botoncitos. Entonces, bueno, así como hay posiciones predeterminadas donde yo voy a ir a buscar los cortes en un transtorácico, en el transesofágico es lo mismo. Uno sabe que a determinada altura que posicionó la sonda, cuando va apretando los botones, va girando los grados y va a obtener diferentes cortes. Obviamente después, en la cancha, en cada paciente, uno tiene que ir buscando la posición y el corte para poder ver, porque obviamente no todos los pacientes ni corazones son iguales. ¿Sí? Pero bueno, solo como para que entiendan un poquito y que cuando vean las fotos de estudios transesofágicos, van a ver que tienen un relojito que marcan los grados, ¿sí? Siempre que ven un relojito con grados en la foto de la ecografía, es una imagen capturada de un estudio transesofágico. Pasamos a la siguiente. Entonces, bueno, esto es importante. ¿Cuáles son las indicaciones? ¿Por qué a un paciente le voy a hacer un transesofágico? Primera causa, cuando el trastorácico, cuando el estudio trastorácico no es diagnóstico. Yo quiero hacer un eco porque tengo cierta sospecha o quiero ver algo y con el estudio trastorácico me quedo corto. No llego al diagnóstico porque por ahí la ventana es inadecuada, no puedo ver, no alcanzo a ver bien las estructuras que yo quiero diagnosticar. Entonces, bueno, yo sé que con el transesofágico puedo mejorar la calidad de mi imagen. Entonces, bueno, esta es una de las indicaciones. Patología y función auricular, sobre todo la parte auricular, más que nada porque ustedes piensen que la aurícula izquierda es lo más posterior, la más posterior de las estructuras cardíacas, y está bien pegadita al esófago, entonces es lo que mejor se ve en la aurícula. Evaluación de válvulas protésicas. Recuerden de cuando vimos prótesis valvulares, de cuando se vio esa clase, de que uno de los problemas que tenemos con las prótesis mecánicas es el cono de sombra que emiten, la dificultad para ver los artefactos, sobre todo aparte del paciente que está operado, a veces dificulta la ventana. Entonces, para ver prótesis es muy útil, y para ver con mayor detalle las válvulas y los anillos, el transesofágico es sirve mucho. Para lo que es evaluación de fuente cardioembólica, ¿sí? Para buscar trombos en las cavidades cardíacas que puedan haber migrado y haber dado una embolia periférica, una ACV. Esto también lo podemos ver con el trastorácico, y lo estudiaron así. El tema es que la sensibilidad del trastorácico muchas veces cae. Uno hace un eco trastorácico y por ahí no ve nada, no ve ningún trombo, y después, si tenés una alta sospecha, hiciste un eco transesofágico, a veces encontrás trombitos y por ahí no los podías ver en el trastorácico. Eso también muy importante, van a ver que después hay cortes específicos para ver la orejuela izquierda, que la orejuela muchas veces no la vemos, o la gran mayoría de las veces no la vemos en el trastorácico, y si la vemos, no la vemos bien. En el transesofágico se ve perfecta la orejuela, que es uno de los puntos donde más se asientan los trombos en la aurícula, ¿sí? Sobre todo en los pacientes con arritmias, con fibrilación auricular, con aleteo. Entonces, para buscar trombitos es una de las indicaciones más frecuentes. Patología de aorta, sobre todo para las disecciones aórticas, por ahí por trastorácico, si bien se puede ver, sobre todo en las disecciones que inician cerca de la raíz, a veces no se, o sea, tiene mucha más sensibilidad, llega casi al 100% la sensibilidad con el transesofágico. Así que es una de las indicaciones. Y patología de la aorta, aparte de las disecciones, bueno, después en las últimas diapositivas
ahondamos un poco más en las diferentes patologías de la aorta, y todas se pueden ver mejor por transesofágico que por transtorácico, salvando la patología a nivel del callado aórtico, que después van a ver que es el punto ciego del transesofágico. Para endocarditis infecciosa, todo lo que es endocarditis, por transtorácico también, lo mismo, se puede diagnosticar, pero la sensibilidad es mucho más alta por transesofágico. Por lo que veníamos diciendo, tenemos mucha mayor definición, vemos las válvulas mucho mejor, entonces si hay una vegetación chiquitita, por ahí se nos escapa por transtorácico y la vemos por transesofágico. Ni hablar la patología del anillo, ¿sí? Cuando hay endocarditis infecciosa con accesos del anillo, eso se ve, por ahí no lo ves en el transtorácico y se puede ver en el transesofágico. Bien. Otra de las cosas importantes, monitoreo de procedimientos intervencionistas, ¿sí? Para lo que son los cierres de orejuela izquierda, para prevenir cardioembolia, cierre de comunicaciones interauriculares, por ejemplo, esos que son procedimientos, digamos, que se pueden hacer frecuentemente, se monitorean con ecocardiograma transesofágico, ¿sí? Para poder guiar al cardiólogo intervencionista cuando tiene que colocar un dispositivo, ¿sí? Y evaluación pre-ablación de arritmias o precardioversión, ¿sí? Para cuando a un paciente se le va a sacar un aleteo auricular o una fibrilación auricular, sea por un choque eléctrico o por un estudio electrofisiológico, que es un estudio invasivo para sacar arritmias. Como los pacientes que tienen estas arritmias tienen mucha chance de poder tener trombos en la aurícula, en la orejuela, generalmente previo a la cardioversión, a tratar de devolverlos al ritmo sinusal, se hace un estudio transesofágico para asegurarnos de que no haya trombos en la orejuela. Porque si al paciente le revertimos la arritmia y tenía trombo en la orejuela, cuando esa orejuela sin arritmia empieza a contraerse mejor, tenemos mucho riesgo de que ese trombo salga a la circulación general con el riesgo de embolia periférica. Así que esa es otra de las causas muy frecuentes de las que se solicita el transesofágico, ¿sí? Dentro de estas otras indicaciones, por ahí la importante es evaluación de la reparación valvular, ¿sí? Cuando estamos en una cirugía cardíaca donde no se va a reemplazar una válvula, sino se va a hacer la reparación, la plástica de una válvula. Cuando la válvula se cambia, se pone una prótesis y listo, ya sabemos que la prótesis funciona. Pero cuando se repara la válvula, el cirujano tiene el corazón parado y hace una reparación y no sabe si esa válvula va a estar perdiendo cuando el corazón vuelva a latir. Entonces, cuando se repara la válvula, está siempre el transesofágico colocado, al paciente se lo saca de bomba, se vuelve a poner el corazón a latir y se evalúa si la válvula esa está funcionando bien o no, porque si la válvula no quedó bien, hay que volver a tocar esa válvula, digamos, a hacerla, a seguir haciendo la plástica, y bueno, en el caso de que no sea posible, se cambia de cirugía a un reemplazo, ¿sí? ¿Cuáles son las contraindicaciones? Esto es importante. ¿A qué pacientes no le vamos a poder indicar un transesofágico, por más de que lo queramos hacer? Cáncer de esófago, porque lógicamente si tengo un cáncer de esófago y voy a meter una sonda, quizá no puedo pasar y yo no sé cómo está el tejido. Por ahí el esófago está friable, está débil, y yo rompo el esófago queriendo meter una sonda. Entonces, cáncer de esófago es contraindicación. Sangrado digestivo, ¿sí? Sangrado digestivo alto es una contraindicación, si la hemorragia digestiva, y si hay una sospecha de perforación visceral. Si yo tengo una sospecha de que hay una perforación esofágica, no voy a andar metiendo una sonda haciendo fuerza en el esófago, que lo que voy a hacer es terminar de romper todo, ¿sí? Y contraindicaciones relativas, bueno, pacientes que no cooperan, esto es relativo, ¿por qué? Porque el paciente, yo podría anestesiarlo y dormido coopera. Divertículos esofágicos, varices esofágicas, bueno, estas son todas patologías con las que no hay una contraindicación absoluta, pero ya no te gusta tanto como operador tener que meterte ahí, tenés que tomar más recaudos, bueno, estar bien informados de tanto el paciente como uno sobre la patología y los riesgos. Pero más que nada, sépanse las contraindicaciones absolutas, ¿sí?
Por ahí varices esofágicas es algo frecuente que haya muchos pacientes con esto, y bueno, una contraindicación relativa, hay riesgo de sangrado, pero no es una contraindicación absoluta. Es donde se tiene que pesar riesgo-beneficio. Si yo tengo una alta sospecha y tengo que hacer el estudio, bueno, se toma el riesgo. ¿Cuáles son las limitaciones? Hasta ahora veníamos diciendo que con el eco transesofágico yo veo todo mejor que con el transtorácico, pero tiene algunas limitaciones, ¿sí? Obviamente si tengo contraindicación, como las que vimos anterior, inherente al método, la punta del ventrículo izquierdo no la llego a ver. Piensen que la punta del ventrículo izquierdo está muy lejos del esófago, así que no es algo que esté cerca, así que eso de la cercanía no me sirve para evaluar la punta del ventrículo izquierdo. El segmento ciego de la aorta, recuerden que lo que es el callado, ahora hay una diapo que lo muestra, no lo vemos, ¿sí? Por interposición de aire de la tráquea y de los bronquios, ¿sí? Estructuras posteriores a prótesis, si yo tengo una prótesis metálica, genera el mismo cono de sombra, ¿sí? Ese problema lo sigo teniendo, o si hay una gran calcificación. Y distorsión cardiotorácica, esto es válido para los dos tipos de ecografía, ¿sí? Si por ejemplo el paciente tiene alguna malformación en su tórax, o los pacientes que tienen un pulmón menos porque fueron sometidos a alguna cirugía, generalmente esos pacientes son muy difíciles de ver con eco, sea de la manera que sea. Complicaciones, ¿qué complicaciones puedo tener? Perforación esofágica, esto es una complicación gravísima con altísimo riesgo de muerte. Sangrado, ¿sí? Que haya un traumatismo de la pared del esófago que pueda generar un sangrado, y bueno, ahí está el caso de las varices esofágicas. Arritmia, ustedes recuerden que dijimos que el esófago está bien pegadito a la aurícula izquierda, y si yo estoy con la sonda pasando por el esófago y le pego, por decirlo de alguna manera, a la pared posterior de la aurícula, bueno, puedo generar ahí un estímulo mecánico que desencadena una arritmia. Y parálisis transitoria de cuerda vocal, eso es por traumatismo del nervio que va hacia las cuerdas vocales, ¿sí? La verdad que no son muy frecuentes estos. Si la técnica de intubación, si el paciente colabora y no se hacen las cosas bien, es muy difícil ver alguna de estas complicaciones, pero bueno, son las que pueden suceder. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hacer el procedimiento? Esta es otra cosa importante. Primero, la indicación apropiada, o sea, el estudio tiene que tener una indicación, no vamos a hacer un transesofágico porque sí, porque como ustedes ven, es una movida importante lo que hay que hacer, y es un estudio invasivo con riesgos. Aguárdenme un segundito. Ahí volví, perdonen, me reclamaba una de mis hijas. Estábamos diciendo de que es un estudio invasivo que tiene riesgos, entonces si no pasa nada, no pasó nada. Ahora, si vos tenés una complicación en un estudio que no estaba indicado apropiadamente, que lo hacíamos de gusto, por decirlo de alguna manera, porque por ahí con un eco transtorácico se podía resolver el problema, vamos a estar ante un problema grave. Explicarle bien al paciente en qué consiste el estudio, qué es lo que se le va a hacer. O sea, no puede llegar un paciente a hacerse un transesofágico sin saber bien de qué se trata, porque por ahí el paciente ve la sonda, ve que le van a hacer un estudio que es invasivo y no puede estar en su derecho de asustarse, no querer hacérselo. Así que el paciente tiene que saber a qué se va a enfrentar. Importantísimo, el ayuno, ¿sí? El paciente tiene que tener entre 4 a 6 horas de ayuno. ¿Por qué? Porque la sonda es transesofágica, el paciente tiene que tragarse la sonda, eso genera reflejo nauseoso, ¿sí? Así que si el paciente acaba de comer, lo más probable es que tenga un vómito, y aparte si llega a vomitar haciéndose el estudio, en el medio del estudio, tenemos alto riesgo de broncoaspiración. Así que bueno, eso es para evitar complicaciones, no hay que hacer un estudio si el paciente no está en ayuno. Bueno, obviamente conocerse de antecedente de alergia a alguno de los medicamentos que vayamos a usar, conocer los antecedentes de que no tenga patología esofágica, y bueno, profilaxis antibiótica en el caso por ahí de que sean pacientes con válvulas protésicas, se puede indicar la profilaxis antibiótica.
Con respecto a la preparación del paciente, si hay una prótesis dentaria, el paciente se la tiene que extraer, lógicamente, porque corremos riesgo de que cuando estamos con la sonda, la prótesis se salga, se caiga, se rompa, bueno, problemas. Colocar la vía, anestesia tópica con lidocaína, este es un spray de lidocaína que se pone en la garganta del paciente para disminuir la molestia de la sonda cuando pasa. Una canulita de oxígeno para que si el paciente va a estar medio dormido porque lo anestesiamos un poquitito, que asegurarnos un aporte de oxígeno es importante, y bueno, el paciente se lo ponen de cúbito lateral izquierdo. Acá este dibujito muestra la maniobra de intubación, ¿sí? Como esto hay algunas variantes, pero habitualmente se hace de esta manera con el paciente en decúbito lateral, lo ponemos en posición así como ven en el dibujito, con la cabeza un poco tirada hacia adelante, o sea, el mentón acercándolo un poco a la pera al pecho, digamos, se flexiona un poquitito la sonda y bueno, se la pasa, se le pide al paciente que trague cuando pasa la sonda y así logramos que pase, ¿sí? Pero bueno, esto es medio difícil de explicar si uno no lo ve, digamos. Con respecto a la técnica, esto es muy importante. Nunca un paciente se va a hacer un trance esofágico si previamente no se hizo un estudio transtorácico, así sea la sospecha que nosotros tengamos. ¿Por qué? Porque por ahí con el transtorácico se alcanzaba a ver lo que nosotros queremos, ¿sí? Entonces, por ahí haces el diagnóstico con el transtorácico y no es necesaria la indicación del trance esofágico. Obviamente, si nosotros mismos le hicimos el transtorácico, ya está hecho, pero a veces el paciente viene derivado de otro lugar con el pedido de un trance esofágico y por ahí la persona que hizo el estudio anterior, por ahí tuvo alguna dificultad técnica que nosotros no, y podemos ver algo que él no vio con su estudio transtorácico, o por ahí el equipo, si viene de algún centro que por ahí el equipo no era muy bueno y no tenía buena calidad de imagen, y por ahí nuestro equipo es mejor, podemos salvar el problema y les ahorramos al paciente un trance esofágico, ¿sí? Bueno, después de hecho el transtorácico, pasamos a lo que es la introducción de la sonda, y vamos a hacer vistas a nivel del esófago tercio medio, ¿sí? Se hace la vista transesofágica también a nivel de grandes vasos, vista transgástrica, vamos hasta el estómago, y examen de la aorta. Acá en estos dibujitos se ve, como para que tengan una idea, está, digamos, el esófago, la silueta cardíaca, y están los gráficos de cómo se ven las imágenes en el transesofágico, ¿sí? Recuerden cuando es transesofágico que se invierte la imagen, o sea, lo que habitualmente venían viendo ustedes en eco. Sitúense, por ejemplo, en este 4 cámaras. Ustedes estaban acostumbrados a ver el 4 cámaras al revés, ¿sí? Los ventrículos hacia arriba y las aurículas hacia abajo. ¿Por qué? Porque nuestro transductor lo posicionábamos en la punta del corazón. Ahora el transductor está atrás, ¿sí? Fíjense que lo estamos pasando por acá. Entonces, lo primero que vemos son las aurículas y después los ventrículos. Es decir, se invierte la imagen que nosotros estamos acostumbrados a ver, en lo que es arriba pasa abajo, lo que es abajo pasa arriba, ¿sí? Ahora, lo que estaba a la derecha sigue estando a la derecha y lo que estaba a la izquierda sigue estando a la izquierda. Fíjense, vuelvo al ejemplo de 4 cámaras, que los ventrículos yo los veo abajo, no los veo arriba, pero siguen estando, donde habitualmente vemos aurícula y ventrículo derecho, lo vemos del mismo lado, ¿sí? Lo mismo en las cámaras izquierdas. Entonces, bueno, vamos a esta parte de la diapositiva. Fíjense, los cortes que tenemos a nivel medioesofágico, tenemos lo que es un 2 cámaras donde se ve la aurícula y el ventrículo, ¿sí? Con la pared, lo que sería la pared inferior, la pared anterior, la válvula mitral con la valva posterior, la valva anterior, ¿sí? Y importante que, aparte de hacer el 2 cámaras, nosotros podemos hacer el 2 cámaras viendo la orejuela, ¿sí? Que esta es una imagen que nosotros no vemos habitualmente en el transtorácico. Y ahí está una de las importancias de por qué damos el estudio, ¿sí?
las imágenes de 4 cámaras, que las vemos invertidas, y bueno, lo mismo, un 5 cámaras y un 4 cámaras con la posición del seno coronario, ¿sí? A nivel transgástrico tenemos estos ejes longitudinales, que son como el eje largo, pero fíjense que en vez de salir la aorta para arriba y tener el ventrículo con la aorta para arriba, como estábamos acostumbrados a ver, vemos que la aorta sale para abajo, ¿sí? Y los ejes cortos, que nosotros acostumbrábamos a ver en el eje corto, el ventrículo derecho arriba, acá lo vemos abajo, ¿sí? Pero fíjense que vemos lo mismo, el corte a nivel de los músculos papilares y los cortes a nivel de la válvula mitral, ¿sí? Y después, fíjense, acá está graficado toda la aorta, ¿sí? Desde toda la raíz, callado aórtico y aorta descendente. Acá están todos los planos de corte, ¿sí? Que aparecen graficados al costado de la imagen, y fíjense que toda esta parte no hay ningún plano de corte. Este es el punto ciego. Esto es lo que nosotros no vemos. Entonces, fíjense que a cada cortecito corresponde uno de los dibujos. Entonces tenemos lo que sería como un eje corto de grandes vasos, ¿sí? Nada más que las cavidades derechas aparecen acá abajo en vez de estar arriba. ¿Sí? La aurícula izquierda, lo primero que aparece, bien pegadito acá. Después, a medida que nosotros vamos pasando por las diferentes alturas, vamos teniendo los diferentes cortes. No se mareen con esto porque no tiene sentido. Sí quiero que presten atención acá en lo que es aorta. Fíjense que tenemos la aorta vista como un tubo, el corte transversal, o un corte longitudinal, que después vamos a ver imágenes así, y es importante para el estudio de la aorta. Este es el gráfico que nos explica el tema de la zona ciega de la aorta, ¿sí? Fíjense que nosotros tenemos el esófago, el callado aórtico, y fíjense que tenemos la tráquea y el bronquio en el medio. Entonces, en tráquea y bronquio lo que tenemos es aire. Y ustedes saben que el aire no conduce el ultrasonido, entonces tenemos por eso la zona ciega. Entonces, bueno, ahí tenemos algunas imágenes que en realidad, como los gráficos que teníamos, bueno, las imágenes de eco que son para estos, para que vean, digamos, las imágenes reales. Fíjense lo que les decía hoy. Acá tenemos la foto y tenemos el relojito, ¿sí? El relojito que nos indica los grados. En este caso, fíjense acá, no se ve bien, pero es 180. Profe, te escucha tu perro nomás. Ah, No se te esperen que escucha. aguarden un segundito que... Ahí voy. Esperen que pongo los auriculares a ver si se escucha mejor. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha bien. Ahí está. Bueno, por ahí con el micrófono de auricular capaz que no lo agarra tanto. Entonces fíjense, 0 grados y 120, 180, para que vean que está el relojito, que es lo que nosotros movemos con los botones, y podemos ver en qué posición estamos, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense que tenemos en la parte cercana al transductor la aurícula y abajo los ventrículos. ¿Sí? Esto por ahí no quiero que se pierdan mucho con las imágenes, y por ahí que aprendan más lo que son las indicaciones cuando hacemos el estudio. Fíjense cómo se ve al revés acá, digamos, el ventrículo izquierdo con la salida de la aorta, ventrículo derecho, ¿sí? Esto es lo que sería un eje de grandes vasos, ¿sí? Como ustedes lo conocen, la aorta en el medio, ¿sí? Fíjense cómo se ve la aorta en el medio y las aurículas arriba, ¿sí? Aurícula izquierda, aurícula derecha, segmento interauricular, ¿sí? Y ventrículo derecho, que habitualmente nosotros en el eje corto de grandes vasos el ventrículo lo veíamos arriba. Fíjense con qué detalle se puede ver la válvula aórtica. Es recontra útil esto cuando tenemos sospecha de si hay una aorta bicúspide,
y que a veces si está calcificada cuesta bastante ver si es un RAFE o es una verdadera bicúspide, con el transesofágico se puede ver muy bien. Bien. Acá tenemos una imagen de dos cámaras, ¿sí? Fíjense, ventrículo izquierdo, válvula mitral, aurícula izquierda y la orejuela. Fíjense qué bien que se ve la orejuela, nosotros acá podemos ver perfectamente si hay trombo o si está libre. Bien. A ver, ¿qué más quería mostrarles importante acá? Dos cámaras. Eje de Cavas. Este es un eje importante porque en este eje nosotros lo que tenemos son las aurículas, ¿sí? La aurícula derecha con las desembocaduras de las cavas y aurícula izquierda. Este es un eje que se usa mucho para buscar comunicaciones interauriculares o foramen oval permeable, ¿sí? Que por ahí en el trastorácico nosotros podemos tener una sospecha o a veces queda duda por color, si se ve algún mínimo pasaje, y es una de las indicaciones de transesofágico, descartar si realmente hay o no una comunicación interauricular. Un eje largo a 135 grados, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, y la aorta, ¿sí? La raíz de la aorta naciente, ¿sí? Fíjense que los cortes son similares a lo que están acostumbrados a ver, pero aparecen en otras posiciones, ¿sí? Acá está el grafiquito de lo que es, una vez que la sonda transpone el esófago, llega al estómago y vemos al corazón como desde abajo, ¿sí? Lo vamos a cortar así y logramos los ejes cortos, ¿sí? Tenemos, obviamente, después moviendo los grados, podemos tener un eje corto o cortar transversalmente y hacer un corte longitudinal, ¿sí? Esos son los transgástricos. Y después, para ver lo que es aorta, fíjense que hoy el transductor lo hacíamos que el ultrasonido vaya hacia adelante, hacia el corazón. Si nosotros giramos la sonda, la rotamos y podemos ver hacia la aorta, fíjense cómo el ultrasonido sale para atrás, y acá estamos viendo el corte transversal de la aorta, fíjense cómo se ve perfecta toda la pared de la aorta. Y el corte longitudinal donde vemos como un tubo, ¿sí? Evaluación, bueno, ahí esto como para que tengan una idea de las imágenes cómo se ven. Ahora vamos a ver después algo de patología. Esto es otra cosa importante, la evaluación de la orejuela, que esto, lo que se está mostrando acá es Doppler pulsado, la velocidad de la sangre que se eyecta desde la orejuela con Doppler pulsado. Esto se puede hacer, obviamente, solo con el transesofágico. Este es un ejemplo en ritmo sinusal, y este es un ejemplo en fibrilación auricular. La importancia de esto radica en que un paciente que tiene una orejuela que tiene buenas velocidades, es decir, que tiene cierta contracción y vemos buena velocidad de flujo en la orejuela, tiene menos riesgo, una vez que al paciente le hacemos la cardioversión, eh, de generar trombos, ¿sí? Si la orejuela tiene mala velocidad, eso nos habla de que es una aurícula más enferma, de que por ahí tiene mucho tiempo de fibrilación encima y tiene más riesgo de formar trombos. Esta diapo es para mostrar también lo que es flujo de venas pulmonares. Acuérdense que por transtorácico a veces no podemos evaluar bien las venas pulmonares. Por transesofágico podemos, obviamente, usar Doppler, tanto los Doppler pulsado, continuo, color, eso no se los aclaré, usamos las mismas cosas que con el eco transtorácico. Incluso las sondas hoy en día tienen 3D para hacer transesofágico 3D también. Así que bueno, acá hay un ejemplo de un Doppler pulsado para evaluar bien perfecto el flujo de las venas pulmonares con mucha claridad. O sea que por transtorácico no es tan fácil y no se ve tan bien.